Vamos a un poquito, vamos a comenzar. Voy a tener que correr un poquito porque, como les había dicho, tengo un temita a las 7:20. Quería compartir con ustedes algunos puntos de la presentación. El primero es el contexto en el cual se desarrolla la actividad minera sostenible, o debería desarrollarse, que tiene que ver precisamente con el desarrollo sostenible como contexto. Vamos a hablar un poquito de qué se interpreta por desarrollo sostenible. A veces nos olvidamos de qué cosa o qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad. Estamos hablando de la empresa que sea sostenible, estamos hablando del planeta que sea, o la actividad humana, etcétera. Algunos criterios ESG o ESG, ¿no es cierto? Y finalmente algunas reflexiones sobre el greenwashing y algunos apuntes para perfilar lo que sería una minería sostenible, ¿no? A ver, para comenzar, todo esto inicia en un informe que se llama Límites al Crecimiento, que fue elaborado por un grupo por la Universidad del MIT y publicado en el 72, ¿no? Este informe lo que nos decía básicamente es que la actual, digamos, el actual tren de desarrollo de la humanidad y cómo enfocamos nosotros nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, en este caso, en realidad, era insostenible. Entonces, lo que plantea en el 72 este informe Límites al Crecimiento es que si seguíamos con el mismo trend, digamos, de crecimiento poblacional o demográfico y de explotación de recursos, no íbamos a poder continuar ilimitadamente, ya que los recursos que sostienen, los recursos de la naturaleza que sostiene este crecimiento, tiene límites, ¿ok? Tiene límites. Entonces yo quiero un poco que nos quedemos con esta idea. Este es un documento, en primer lugar, científico, que corre unos modelos computacionales y por lo tanto no es un documento político. Y lo que dice la ciencia es que nuestro actual modelo de crecimiento es insostenible. A partir de eso se genera una discusión, digamos, hay un problema planteado, ¿no es cierto? Y se genera una discusión. Eh, Básicamente estamos hablando de que los límites que se habrían rebasado, que se van a rebasar con el actual modelo de crecimiento, sería la provisión de recursos naturales, que evidentemente es el pilar de la actividad extractiva minera. Los bienes naturales estaban efectivamente en crisis, como lo están ahora también, lo estaban en el 72 y hoy día también, y la capacidad de asimilación de desperdicios o desechos digamos, de todas las actividades humanas también tiene un límite, no es ilimitada, es decir, el planeta que sostiene la vida en esta parte del universo, eh, tiene una capacidad para procesar los desechos de la biosfera, que son, que digamos, nosotros componemos la biosfera, digamos, somos seres vivos, y esa capacidad para asimilar los desechos de la biosfera estaba siendo también estresada por la actividad. Entonces, estos son los servicios ecosistémicos que estaban en crisis y que están en crisis. A partir de este problema que la ciencia levanta, ¿ok? Que la ciencia levanta, lo que tenemos en realidad es una respuesta política, ¿ok? Es una respuesta política. Los estados se reúnen en el marco de las Naciones Unidas y empiezan a ver cómo solucionamos este problema. Y surge, ya se venía hablando incluso desde Estocolmo en el 72, del concepto de desarrollo. Ya no hay crecimiento, ojo, ¿ya? No estamos ahora hablando de crecimiento, estamos hablando de algo mucho más complejo que el crecimiento, que es matemático y es económico únicamente. Estamos hablando de desarrollo con todas las variables que eso implica, ¿ok? Con todas las variables. Y se plantea una definición y se dice que el desarrollo tiene que ser compatible con las equidades que hablaba Ángela en su ponencia, es decir, que hay equidad en la generación que está en este momento poblando el planeta, equidad de ingresos, equidad de oportunidades, etcétera, pero que también era importante pensar en la generación que no está aquí con nosotros, que todavía está por nacer y que ellos tienen los mismos derechos que nosotros de satisfacer sus necesidades. Esta es un poco la definición que ya un poco todos sabemos, ¿no? Otra cosa importante que quiero, digamos, de que aborda este documento que ya es político, nacimos de un documento científico y ahora estamos hablando de un documento político, es el tema de los límites. Recuerdan ustedes que el primer documento dijo, existen límites, ¿ok? ¿Cómo esa conclusión de la ciencia es procesada políticamente? Básicamente con este extracto, ¿no?
se dice, bueno, sí existen límites, pero los límites no están dados por la naturaleza únicamente, sino que los límites no son absolutos, dice este informe, sino que son limitaciones impuestas por la actual tecnología, la tecnología que tenemos en este momento y la organización social, ¿no? Entonces, ¿qué es importante en este extracto? Primero, que se relativizan los límites, por un lado, y por otro lado, que hay un tema de organización social y desarrollo tecnológico que podrían ayudarnos a nosotros, a los humanos, a que esos límites sean más flexibles y que no sean absolutos. Y acá entra un poco el tema social también. Y lo otro que dice el informe es que está de acuerdo con los científicos en que no podemos seguir así y por lo tanto tenemos que introducir una serie de cambios. ¿Cambios a qué? A nuestro modelo de desarrollo, a nuestro modelo de crecimiento, a cómo nos organizamos, a cómo solucionamos los problemas, a cómo cooperamos. Entonces, a partir de esto, de todo este informe, se empieza a hablar ya de sostenibilidad. Un dato importante es que, nuevamente, lo insostenible, lo insostenible era el modelo de crecimiento y el planeta. Eran dos realidades que no estaban conversando. Eso es lo insostenible, nuestro modelo de crecimiento. Entonces, la sustentabilidad nace de un límite ambiental, ¿ok? La sostenibilidad como concepto nace de un problema que es ambiental, ¿ok? Luego, con el paso de los años y cuando ya empezamos a hablar de desarrollo, ese ambiente, digamos, el protagonista que era el ambiente, ahora pasa, no digo que a un tercer plano, de repente segundo, o de repente comparte el primer plano con otras cosas, como la parte social, por ejemplo. Es decir, se habla también de que lo sostenible no es solamente estar bien con la naturaleza, es también estar bien como sociedad. Y tenemos que, digamos, progresar muchísimo socialmente. Entonces hay una agenda de progreso social y también hay una agenda de progreso en relación con el ambiente que más básicamente era integrar lo ambiental a las políticas de desarrollo y crecimiento. ¿Ok? Entonces, lo que nos trae como concepto el desarrollo sostenible es, oye, lo ambiental tiene que ser integrado y lo social tenemos que generar un desarrollo, digamos, inmenso y tenemos una agenda social que abordar como países, donde está el tema, por ejemplo, de equidad, ¿no? O el tema de grupos vulnerables, ¿no es cierto? Pueblos indígenas, que ya habló Ángela, ¿no es cierto? El tema de mujer, etcétera. Una serie de temas que acompañan a este concepto a este concepto de sostenibilidad. Ahora, el greenwashing, que es alguna palabra un poco fea, ¿no es cierto? Yo digo que es relativa, ¿ok? Es relativa. La sostenibilidad como propuesta de desarrollo que parte de Naciones Unidas tiene un espectro, ¿ok? Un espectro, es decir, hay una sostenibilidad débil y hay una sostenibilidad fuerte. La sostenibilidad, si alguien, digamos, una empresa minera tiene alguna iniciativa ambiental o social, ambiental, digamos, porque greenwashing se refiere a temas ambientales. Si es juzgada desde la sostenibilidad fuerte, siempre, digo yo, va a ser calificada como greenwashing. Y si por lo tanto, y si es juzgada desde la sostenibilidad débil, de repente ya no tanto. ¿No es cierto? Entonces, en la sostenibilidad débil, básicamente lo que dicen los que están en esta postura es que en realidad tenemos que implementar cambios, sí, eh, pero que estos cambios no podrían dejar de atender la agenda social. En la medida que somos cada vez más personas, necesitamos explotar los recursos porque necesitamos dar más trabajo, necesitamos dar más educación, necesitamos dar más salud, necesitamos dar muchas más cosas a la gente. Entonces, lo que dice la sostenibilidad débil es posible, en base a la tecnología y el desarrollo tecnológico, seguir creciendo, ¿no es cierto? Haciendo algunos cambios, ¿no? En nuestros modelos, pero tenemos que seguir creciendo porque la población sigue creciendo. En la sostenibilidad fuerte, por ejemplo, digamos, en cambio, en la otra orilla, digamos, en las antípodas de esto, lo que se dice es no, en realidad la naturaleza ya sobrepasó su poder, su capacidad de sostenernos y lo que corresponde en realidad es ya no tocarla más, ¿no es cierto?, dejarla tranquila y nosotros deberíamos incluso reducirnos como población, ¿ok? Entonces, yo quería enseñarles un poquito los dos polos y cómo se relativiza también el concepto de greenwashing dependiendo de en qué parte estoy yo del espectro. La sostenibilidad débil plantea que el capital natural
el capital natural, por ejemplo, los minerales de una mina, ¿no es cierto?, pueden ser, digamos, pueden ser explotados, pero con una condición para que sea sostenible, ¿ok? ¿Cuál es la condición? Que esa renta que yo obtengo de la explotación del capital natural sea sustituible, es decir, yo puedo bajar el capital natural, pero a condición de dejarle a la siguiente generación más infraestructura, más puentes, más aeropuertos, más puertos, más carreteras, etcétera. Y a condición de dejarle a la siguiente generación más talento, más capital humano, es decir, una población mucho más educada, mucho más capaz, con mayores habilidades. Entonces, esta posición de sostenibilidad débil plantea que sí es posible explotar la naturaleza, pero con la condición de aumentar el capital de infraestructura, el capital de talento y el capital social. Esto que llamamos la colaboración intrageneracional, es decir, la capacidad que tiene esta generación en base a la confianza de generar progreso y desarrollo. Eso es un poquito lo que plantea la sostenibilidad débil, ¿no es cierto?, a la cual ascribe, por ejemplo, las Naciones Unidas, ¿no? Y la sostenibilidad fuerte a la cual ascriben algunas ONGs ambientalistas. Entonces, considerando que el capital es sustituible, es decir, que yo puedo sustituir naturaleza por infraestructura o que puedo sustituir naturaleza por conocimiento o por capital natural, podríamos hablar de sostenibilidad en sectores extractivos también. Ahora bien, tenemos la agenda de desarrollo 2015-2030 de las Naciones Unidas, y aquí están un poquito los objetivos que podríamos calificar como de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Pero estos objetivos, como fin de la pobreza, energía renovable, acción por el clima, vida submarina, hambre cero, trabajo decente, salud y bienestar, etcétera, todos estos objetivos en realidad son de toda la comunidad, digamos, planetaria, de todos nosotros, no son de los estados. Entonces tenemos a la sociedad organizada para cumplir estos objetivos, tenemos a las corporaciones empresariales también, y cómo no, a los estados también haciendo su parte. Y ahora vayamos un poquito a las empresas, a las corporaciones. ¿Cómo hace su parte en la agenda de sostenibilidad del planeta las empresas, las corporaciones, las mineras? ¿Cómo hacen su parte? Y aquí tenemos un poquito los criterios ESG, la guía de derechos humanos que hablaba Ángela también hace un momento, y el Green Finance, que como es un instrumento que, digamos, que es una palanca financiera para hacer lo que queramos en términos de proyectos en beneficio de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, esto y otros más. En realidad, esta es una lista muy pequeña, ¿no es cierto?, de las cosas que la empresa o de la agenda empresarial para la sostenibilidad. En términos generales, ESG, que para mí en realidad es cómo la empresa incorpora el criterio de su sostenibilidad en su operación, básicamente se trata de eso, de incorporar lo ambiental, incorporar lo social y cambiar la gobernanza en las empresas. Básicamente se trata de eso, ¿no? Entonces es como que la empresa se vuelve un poco porosa, permeable, a incorporar la variable ambiental, social, para hacer su actividad, ¿ok? Y bueno, y la gobernanza claramente es algo que tiene que cambiarlo primero, ¿no? Entonces, en lo ambiental, básicamente es cómo la empresa enfrenta sus impactos. Ustedes tienen un estudio de impacto ambiental para la empresa minera, ¿no es cierto? Y ahí va a estar la agenda o el plan de manejo ambiental de esa empresa minera, ¿ok? Entonces, ya cuando estamos haciendo estudios de impacto ambiental, estamos haciendo un poco de la agenda de sustentabilidad, gran parte de la agenda de sustentabilidad de la empresa minera, en este caso, cómo va a tratar el tema de agua, por ejemplo, ¿no es cierto? Cómo va a tratar el tema de cierre de la empresa minera, etcétera. Entonces, yo tengo que incorporar los principales impactos de mi actividad minera en básicamente mis estrategias de manejo ambiental. En lo social, básicamente cómo gestiono las relaciones con mis empleados, con mis proveedores, con las comunidades donde nacen los conflictos sociales, sin duda, ¿no es cierto? Y esa perspectiva de derechos humanos, cómo incorporo también la perspectiva de derechos humanos, etcétera. Y en gobernanza, básicamente, volver una empresa mucho más transparente, por ejemplo. Yo le pregunté a la inteligencia artificial hace poquito, cuáles eran los temas que las mineras, por ejemplo, usaban más en sus agendas de sustentabilidad, ¿ok?
de sustentabilidad y me salió básicamente lo que están ustedes mirando, es decir, gestión del agua, por ejemplo, mitigación y adaptación al cambio climático, reducción de residuos y gestión de desechos. En los aspectos sociales, las empresas mineras, digamos, usualmente abordan temas de derechos de los trabajadores, temas de seguridad de los trabajadores, obviamente, compromisos con las comunidades locales, desarrollo comunitario y educación, ¿no es cierto?, que es un poco el capital humano o talento, transparencia y divulgación en gobernanza, ética y empresarial y conductas responsables, diversidad y equidad digamos, en el consejo directivo, ¿cierto? Entonces, para un poco ir cerrando algunas ideas, y disculpen que haya ido así atropellado, pero no tengo mucho tiempo, creo que al final de todo, el greenwashing tiene que ver con, digamos, que es una mala palabra, ¿no? Hay que comenzar por ahí, ¿no es cierto? A nadie le gusta que le diga, alguien le diga, oye, lo que tú estás haciendo en temas ambientales es greenwashing. Es terrible que te digan algo casi diciendo, eres un mentiroso, un estafador, ¿no es cierto? Se trata un poco de eso. Es decir, si yo lanzo una iniciativa ambiental, ¿ok? ¿Cuándo podría yo calificarla como greenwashing? Bueno, cuando, por ejemplo, no esté en el corazón de tus impactos ambientales más relevantes, ¿no es cierto? O cuando es una solución que, si bien es buena, no tiene la significancia para tu negocio, ¿no es cierto? No sé, imaginemos que, por poner un ejemplo, no sé, que yo quiero volver, no sé, sostenible una flota de camiones, ¿no es cierto? Y el impacto en términos de gases de efecto invernadero de esos camiones es muy poquito y yo los hago, digamos, eléctricos y todos tienen, digamos, una emisión cero, pero el impacto más grande de esa actividad no es la emisión de gases de efecto invernadero, sino es, por ejemplo, el tema de recurso hídrico, y en hídrico no hago mucho. Entonces, para mí eso podría de alguna forma ser calificado negativamente. Cuando yo creo que lo genuino y lo que no es greenwashing básicamente es lo que está en el core de tu actividad, que es el impacto más importante, los impactos más importantes que tú les das a través de tu estudio de impacto ambiental u otras medidas adicionales, le das un manejo adecuado, pero a lo que es realmente, digamos, tu impacto ambiental más significativo, igual en lo social, ¿no es cierto? Igual en lo social. Si tu empresa tiene algún impacto en lo social, relevante, tendrías que incorporar esa preocupación, ¿no es cierto?, mirando los objetivos de desarrollo del milenio y decir cuál es tu contribución como empresa al logro de ese objetivo internacional del planeta, pero un aporte significativo en base a tus impactos, nuevamente, ¿no es cierto? Siempre es mirarse hacia adentro como empresa y decir, bueno, yo tengo riesgos de vulneración de derechos humanos. Si la respuesta es sí, una debida diligencia en derechos humanos. Yo tengo impactos ambientales muy significativos. Si la respuesta es sí, abordarlos de manera franca y en la comunicación abordarlos otra vez de manera franca y transparente, sin exageraciones, ¿no es cierto?, publicitarias, sino más bien con un afán de comunicación de lo que estoy haciendo y lo que estoy haciendo bien. Eso básicamente para mí es lo que sería una agenda de sustentabilidad para la minería. Es decir, una minería que en lo social construya capital social, construya confianza en sus áreas de interés, que tenga incorporado también la variable de derechos humanos si es que tiene algún riesgo de afectarlos, y en lo ambiental, básicamente que aborde con su estrategia de gestión ambiental los principales impactos ambientales que tiene esa actividad extractiva. Y bueno, eso es un poquito lo que quería compartir con ustedes y les agradezco muchísimo la oportunidad a los organizadores y a ustedes por escucharme. Gracias.